buenos días. Esta es nuestra vida de iglesia. Veamos con atención los siguientes anuncios. No se lo pierda. Busque y únase a un grupo de vida. Ahí encontrará un grupo de hermanos y hermanas donde, basados en la palabra de Dios, juntos han de crecer. Y en diálogos de confianza, la automedicación, un tema muy importante a saber. Este martes 11 de agosto a las 7 de la noche, no se lo pierda. Y la ofrenda misionera, cada último domingo del mes estaremos recogiendo nuestra ofrenda misionera. Tome nota de las cuentas. El domingo 23 de agosto estaremos dando inicio al curso magistral intensivo de Epístolas Universales. Anótese y participe de ello. Cadena de oración, momentos de intercesión y adoración a nuestro Dios, todos los días a las 8 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Celebre con nosotros el Día del Niño, este domingo 16 con niños de entre 3 y 13 años. Esperamos su participación. Dios siempre sustenta y siempre nos sustentará. Seamos fieles al Señor. Adorémosle con nuestros diezmos y ofrendas. Gracias por haber tomado la debida atención. Recuerde que somos una sola iglesia. Permanezcamos siempre así. Que Dios le bendiga. Buenos días, amada iglesia. Para nosotros es un gozo poder estar este día con ustedes y poder iniciar este tiempo de alabanza, adoración, de reflexión en la palabra, donde usted y nosotros podamos estar realmente buscando al Señor. Qué bueno que usted se conecte, esté hasta el final. Vamos a adorar a nuestro Dios. Pero antes vamos a dar lectura a esta parte de la palabra. En el Salmo 145 dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Hermoso texto que creo de que usted puede guardarlo en su corazón y poder tener este tiempo de inicio para el culto. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das, Señor, de tener un tiempo para adorarte. Gracias, Señor, porque queremos separar todo este momento para poder ponerte atención, Señor, a lo que nos quieres hablar al corazón. No permitas, Padre Celestial, que nada nos distraiga. No permitas, Señor, que de alguna manera nosotros en nuestro corazón, con nuestras preocupaciones, Señor, de alguna manera no pongamos la atención debida, sino todo lo contrario. Queremos alabarte en este momento y queremos gozarnos en ti, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Hagámoslo todos juntos. Este es un tiempo para que usted se deleite en el Señor. Dios le bendiga.
habitas, Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres Vamos a alabar al Señor. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alabémosle. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el
yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Señor, solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Gracias, Señor. Vamos a decir una vez más, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Muy buenos días. Extiendo este saludo en el nombre del Señor para todos ustedes, tanto aquellos que son parte de la Iglesia del Señor, de Lima Cercado, pero también de otras congregaciones, y aquellos amigos que hoy también han de participar en esta reflexión. Para que usted sepa, durante estos domingos estamos enfocando nuestra atención en una serie de reflexiones basadas en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y hoy entramos al capítulo 3. Si usted cuenta con una Biblia, acompáñame en esta lectura, o de lo contrario, preste atención a aquello que hoy compartiremos desde aquí. Vamos al capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y demos lectura a lo que dice el versículo 1 hasta el versículo 8. En comunión con el Señor leemos su palabra, que dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortarles respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe
y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Hemos titulado a este mensaje Estad firmes. Y quiero iniciar en esta oportunidad con aquella noticia que se tituló El milagro que venció al hielo. Una historia de tenacidad, perseverancia y también de firmeza. Invierno. Sabemos que en otros lugares y latitudes todo está congelado. Y aparece en la imagen el joven John, que ha caído al fondo del lago. Sus huesos se congelan, su mente se desvanece y la hipotermia se estragó casi de inmediato. ¿Está muerto? Sí, o al menos así lo estuvo durante 45 minutos. El día que John murió y resucitó fue el 19 de enero del año 2015. John, junto a dos amigos, jugaban sobre la superficie helada de un lago ubicado en Missouri, en los Estados Unidos. Los jóvenes podían divisarse fácilmente, hasta que los tres desaparecieron al ceder una de las capas congeladas. Dos de ellos lograron salir rápidamente del agua, pero John no. Llegaron los equipos de rescate y, según los reportes oficiales, tardaron entre 13 y 14 minutos para poder rescatar y sacar a John de las aguas gélidas. Es decir, estuvo todo este tiempo consumido en aguas con una temperatura de 4 grados bajo cero. Las autoridades de rescate sacaron a John sin pulso. Lo llevaron al hospital con apenas algunos signos de vida. Durante 45 minutos, ya en el hospital, se le realizaron varias maniobras de resucitación, pero todo parecía en vano. Incluso uno de los médicos que atendió al joven salió de la sala de emergencia a darle las malas noticias a su madre. Toda esperanza para salvar la vida de este joven parecía perdida. Pero Joyce, su madre, se rehusaba a darse por vencida. Fue en contra de toda predicción científica y decidió mantenerse firme en Dios. Esta es la milagrosa historia de fe de una madre que vio más tarde la recuperación de su hijo, quien hoy da testimonio una vez más de este milagro grandioso. Fue la perseverancia, la constancia, la que mantuvo a Joyce, la mamá, y su familia de pie. Ella decidió mantenerse firme a pesar de los momentos difíciles. Hoy vamos a reflexionar en un tema que espero nos inspire y nos permita tener la fortaleza de Dios para mantenernos firmes y de pie a pesar de los momentos críticos y difíciles. El versículo que centraliza la reflexión nos viene del versículo 8 y la palabra clave es firmes. Los términos asociados son confirmados del versículo 2 y afirmados del versículo 13. Toda esta sección tiene la única intención de animarnos a que podamos mantenernos firmes y de pie en las sendas del Señor. El propósito de esta sección es ese llamado a mantenernos agarrados del Señor con respecto a nuestra fe en medio de situaciones tormentosas que enfrentamos en la travesía de la vida. Lo interesante del caso es que para poder comprender la palabra firmes, el diccionario la define de las siguientes maneras. Número 1, aquello que es estable o que no se mueve al estar bien apoyado. En segundo lugar, el diccionario define la palabra firme como aquello que es constante y no se deja batir. En tercer lugar, aquello que es inquebrantable, no aminora ni se debilita. Y en cuarto lugar, que se mantiene de pie y erguido. Vamos a tomar en cuenta todas estas palabras definidas por el diccionario y vamos a resaltar lo que aquí se ha dicho en las 4 definiciones. Firme significa estable, constante, inquebrantable y que se mantiene de pie. Hay 3 situaciones o momentos en nuestra vida cristiana que nos desafían a estar
firmes, de los cuales haré esta exposición. En primer lugar, debemos estar firmes a pesar de las tribulaciones. El versículo 3 y 4 refiere claramente lo que Pablo está hablando y escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Y dice entonces, de forma sucinta en los dos versículos, lo siguiente: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. El primer elemento, el primer momento en el que somos desafiados para estar firmes es mantenernos de pie a pesar de las tribulaciones. El uso del término inquietar aquí se traduce perturbado. Pablo está preocupado en el hecho de que los creyentes en Tesalónica no se vean afectados en cuanto a su caminar con el Señor, probablemente perdiendo el rumbo en razón a las tribulaciones propias por el hecho de seguir el camino de Cristo. La Biblia se encarga de mostrarnos que ser un discípulo de Cristo significará el aborrecimiento del mundo. Creo que es importante que podamos hacer hincapié en esto. Si tú has decidido seguir a Cristo, si has tomado la resolución de ser un discípulo de Jesús, que no te quede la menor duda que el mundo te aborrecerá tarde o temprano. Los cristianos han sido objeto de aborrecimiento y persecución en todos los tiempos, incluido el nuestro. Históricamente, la iglesia surgió del odio judío que llevó a Cristo al patíbulo de una cruz. Fortalecidos por el triunfo de su resurrección y por la acción confortadora del Espíritu Santo, los discípulos no cesaron de predicar a Cristo, lo que provocó contra ellos una reacción violenta de las autoridades de Jerusalén. Pronto los nombres de Esteban y Jacobo encabezarían la interminable lista de mártires que ha tenido la iglesia. A medida que el cristianismo fue extendiéndose en el Imperio Romano, las persecuciones fueron también generalizándose. Aunque algunos emperadores fueron tolerantes para con los cristianos, otros los persiguieron. Dos lo hicieron con saña infernal. Uno de ellos, Nerón, usó a los cristianos como chivos expiatorios para encubrir su responsabilidad en el incendio de Roma y los puso como lumbreras ardientes para iluminar por la noche y los jardines de su palacio. Otro emperador malvado fue Diocleciano. Planeó minuciosamente su estrategia para acabar con la fe cristiana, demolición de los lugares de culto, destrucción de todas las copias sagradas de las Escrituras. A esta acción de las autoridades romanas se ha unido el fanatismo violento de un pueblo ignorante e intransigente que a menudo atizó los fuegos de la oposición. La iglesia ha pasado a través del tiempo por tribulaciones por causa de seguir a Cristo. Con todo, la iglesia se mantuvo firme y creció de manera asombrosa. Podríamos hoy enumerar y considerar algunos textos bíblicos y claros ejemplos que constatan la realidad de las tribulaciones por causa del Evangelio. Y podríamos enumerar un sinnúmero de pasajes escriturales, pero nos vamos a remitir a algunos de ellos para dar sustento de que todos aquellos que han decidido seguir a Cristo tendrán que pagar el precio de la ignominia y el rechazo del mundo. Cuando miramos Hechos 14:22, encontramos que Pablo había sido apedreado en Listra después de predicar el Evangelio. Siendo arrastrado fuera de la ciudad, se levanta y le dice lo siguiente a los hermanos en Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Podemos remitirnos a las palabras de Cristo en Mateo 5:11. En el Sermón del Monte le dijo a sus discípulos lo siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Tomemos una vez más en cuenta las palabras del Señor en Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20. Jesús dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Aún más podemos remitirnos al mismo testimonio del apóstol Pablo, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 27.
Pablo llevaba en su cuerpo las marcas de su identificación con Cristo. Escuche bien la manera como sufrió, pero Pablo no está resentido. Él no está levantando su puño al cielo para cuestionar o renegar a Dios. No vive tampoco victimizándose. Pablo se gloría en sus tribulaciones y describe de forma cruda, frontal y directa lo que le tocó vivir. A continuación voy a enumerar esta lista de luchas y tribulaciones por causa de su fe en Cristo. Segunda de Corintios 11, 23 al 27 enumera este listado. 1. En azotes sin número. Luego dice en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y luego dice Pablo, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Qué lista tan inimaginable que revela las tribulaciones experimentadas por el apóstol Pablo a causa de predicar a Cristo! ¿Quiere más? En 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 1 de Pedro capítulo 4 versículos 12 al 16, escribiendo el apóstol Pedro dice, no te sorprendas del fuego de prueba. Y luego dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por lo tanto, entonces tenemos que entender que en esta sección a los tesalonicenses, Pablo está haciendo un llamado a andar firmes a pesar de las tribulaciones por causa de nuestra fe en Cristo. Déjeme decirle de manera clara y directa, si el mundo no te aborrece es por 2 razones. Es porque aún no te has identificado como seguidor de Cristo, o es porque andas de acuerdo al mundo y no hay diferencia en tu forma de vivir. Quienes sigan a Cristo llevarán en sus vidas el rechazo y vituperio por causa de su nombre, pero no te avergüences del Evangelio, porque un día recibirás tu galardón. De allí entonces encontramos que Pedro y Juan, luego de ser azotados, se tuvieron por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y entonces dice que salieron gozosos, porque esa es la realidad. Jesús dijo que el mundo nos aborrecería, y es así. Tienes que entender que es la consigna de aquellos que han decidido poner su fe en el Señor. Cierto día fui invitado por una joven de nuestra iglesia para dar el sermón en un funeral ante la partida de su abuelo. Toda la familia era muy religiosa y contraria al Evangelio. Ella me lo advirtió. Yo le dije que esta era la oportunidad de hablarles del Señor. Le mencioné que las personas suelen escuchar el Evangelio o en los matrimonios o en los funerales. Así que le dije, vamos. Cuando llegó el momento, ella me presentó ante las personas que rodeaban el féretro y su familia. Ni bien me acerqué al lugar donde debía dar el mensaje, déjeme decirle algo que me sorprendió en el momento. Más de la mitad del salón decidió irse y no escucharme. Atiné a ver el rostro de la joven, lleno de vergüenza, pero también de tristeza. Yo tenía la convicción de que Dios me había llevado allí para compartir este mensaje, el mensaje de las buenas noticias. Unos pocos escucharon el mensaje de Cristo. Algunos aceptaron el Evangelio. Al finalizar me acerqué a la joven, le animé y le dije, sintámonos dichosos por este momento. No solo porque el Evangelio se predicó, sino también porque el Señor ha dicho, felices son cuando por mi causa pasen estas cosas. A pesar del rechazo, la ofensa
y la afrenta por causa de Cristo, tenemos que seguir firmes y adelante porque viene nuestro galardón. En el mundo la persecución a los cristianos está a la orden del día. En Laos, la persecución religiosa es promovida por el propio gobierno de la nación. En los últimos años, los cristianos han sido blanco de su agresividad. Para el año de 1999, el régimen comunista laosiano declaró el cristianismo el enemigo número 1 del Estado. Y por lo tanto, hasta ese momento, más de 60 cristianos estaban encarcelados. No menos adversa es la situación en Corea del Norte. Las condiciones de clandestinidad en que se desenvuelve la obra evangélica la hace sumamente difícil, aunque no infructuosa. Antes de la partición de las Coreas, se dice que había 3.000 iglesias en Corea del Norte, pero cuando entonces triunfó el comunismo, el gobierno cerró la mayoría de ellas. Hoy se conoce a estas iglesias o grupos como iglesias subterráneas. Se habla y se calcula de más de 6.000 cristianos que están recluidos por causa de su fe en lugares norcoreanos con poca esperanza de ser liberados. Muchos de estos creyentes son un claro ejemplo de constancia, perseverancia y firmeza en medio de las tribulaciones. El viejo himno dice: las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. Por lo tanto, el llamado es a estar firmes en medio de las tribulaciones y la oposición por causa de nuestra fe en el Señor. Lo segundo, tenemos que estar firmes a pesar de las acechanzas del tentador. Dice el versículo 5, no sea que os hubiese tentado el tentador. No dudamos de forma clara que el tentador se refiere al enemigo de nuestras almas, el diablo, quien cada día tiene una estrategia para derrotarnos, quien está acechando como león rugiente sobre nosotros para alejarnos del Señor. La palabra griega traducida como tentador expresa la tentación con una perspectiva de destrucción. Él viene a destruir, es malo por naturaleza. Por eso tenemos que estar en guardia. Frente al tentador debemos mantenernos firmes para no darle lugar. De allí que Santiago 5:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Recuerda que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad y gobernadores de las tinieblas. Por lo tanto, las armas de esta lucha no tienen que ser carnales, sino poderosas en Dios. Tenemos que ejercitarnos en el discernimiento espiritual. Este enemigo es invisible a nuestros ojos naturales. Es astuto. Por ello entonces la Biblia nos advierte diciendo, no le den espacio o lugar, ni ninguna oportunidad al diablo. Efesios 4:27. De allí entonces que tenemos que estar en guardia, que tenemos que estar alertas y tenemos que mantenernos firmes. Hay dos errores iguales y opuestos en los que algunos pueden caer acerca del diablo. Unos no creen en su existencia y otros al creer sienten un interés excesivo e insalubre en este personaje. Igualmente el enemigo de nuestras almas está complacido por ambos errores. Tenemos que entender claramente que Pablo discurrió en esto, diciendo, vístete de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que estés firme frente al tentador, contra las acechanzas, contra sus astucias, contra sus métodos, porque entonces él emplea esquemas perversos en su ataque contra la iglesia. Continua y constantemente está acechando. Y quiero decirte algo, número 1, él sacará ventaja de tu descuido espiritual. Por eso dice la Biblia, sed sobrios y velad o estar alertas. La orden es estar firme. La negligencia espiritual es una puerta abierta para él, porque deja al creyente expuesto a una fe débil que como consecuencia lo va a llevar a la derrota. Cristianos que no oran, que no estudian la palabra de Dios, que no testifican
y por supuesto que ni siquiera están involucrados en la obra y en el servicio de Dios, corren el riesgo de ver socavada su fe y de ser presa fácil para el enemigo. El enemigo le teme a los cristianos armados con la armadura de Dios. El enemigo le teme a los cristianos que buscan continuamente a Dios y están involucrados en la obra de Dios. Él no solamente aprovechará la negligencia espiritual, él también querrá sacar ventaja de la inmadurez perpetua de los creyentes. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14, Pablo dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra niño implica un creyente inmaduro, una persona cuyos baluartes espirituales han sido quebrados. Un creyente inmaduro es inconstante, oscilante y nunca acaba lo que empieza. En las palabras de Santiago, es como la onda del mar que va y viene y se estanca. La inmadurez se revela en las reacciones como en las palabras. La obra de Satanás florece en las congregaciones espiritualmente inmaduras, de aquellos que rechazan la comida sólida. Por eso tengamos cuidado con relación a la inmadurez, porque en los últimos tiempos vendrá la apostasía, dice el apóstol Pablo. Por ello usted siempre verá a sus pastores que continuamente le hablarán, le animarán a ser parte de un grupo de vida, a estudiar en la academia bíblica, a involucrarse en la vida de oración, a predicar el evangelio. La inmadurez espiritual nos está llevando a la pereza y a dejar de hacer la obra del Señor. No podemos darle lugar al infantilismo espiritual. Tenemos que mantenernos firmes, creciendo, avanzando y no estancándonos. El enemigo sacará ventaja precisamente de estas realidades. Sacará ventaja del descuido espiritual, sacará ventaja de la inmadurez espiritual y sacará ventaja de las divisiones. El viejo adagio militar dice: divide y vencerás. Por lo tanto, el enemigo sabe que si divide, debilita. Jesús oró porque seamos uno. Pablo exhorta a la iglesia de los Corintios y le dice: hermano, que no haya entre vosotros divisiones, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tenemos que cerrar filas a toda división para no darle lugar al enemigo. Pero en último lugar, tenemos que estar firmes a pesar de la necesidad y la aflicción. Dice el versículo 7, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción. ¿Quién más que Pablo, que en medio de la necesidad y aflicción escribió algo contraproducente a lo que naturalmente corresponde a nosotros? Y dijo: regocijaos en el Señor. Siempre otra vez os digo regocijaos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Estas palabras fueron dichas por el apóstol estando preso por causa del evangelio. Allí pasó necesidad y consecuentemente aflicción. Y luego escribió en el versículo 11, Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hay una clave para mantenerse firme en la necesidad y la aflicción. ¿Sabe cuál es? Contentamiento. Vamos, ¿puede decirlo conmigo? Contentamiento. El contentamiento es una gracia divina. No es aquello con lo cual nacemos, sino algo que Dios nos otorga. Es aquello que aprendemos en nuestro caminar con el Señor. No es natural sentir contentamiento frente a un momento de necesidad de aflicción. No es natural sentir regocijo cuando las situaciones son apremiantes, cuando nos golpea la necesidad, cuando vemos que nuestra alacena está vacía, cuando en nuestros bolsillos no hay más que hilos del mismo pantalón, cuando llegan los recibos de los servicios y solo atinamos a tomarnos el cabello de preocupación. La reacción natural es enojarnos, llenarnos de resignación, explotar y tantas veces desahogarnos de maneras equivocadas. Cuando hablamos de contentamiento no hablamos de una actitud, de aquello que no nos importa, ni tampoco hablamos de suprimir todo tipo de emoción en medio de los problemas. Eso podría ser una buena filosofía, pero es un mal cristianismo. El contentamiento del que hablamos es una gracia que solo podemos poseer por parte del Señor. Hay que aprender a tener contentamiento en medio de la abundancia, así como en medio de la necesidad.
No siempre estamos contentos. En la vida no siempre tenemos contentamiento. Nunca estamos satisfechos con aquello que tenemos o con aquello que no tenemos. Siempre vivimos en la inconformidad. Aún en medio de la abundancia. ¡Ay! Mi celular inteligente solo tiene 24 megas. Si tuviera 124 estaríamos mejor. Y claro, ¿cómo podríamos entonces vivir esa inconformidad cuando decimos este televisor se ve tan bonito, pero el de mi vecino se ve tan mejor? Y entonces vivimos en la inconformidad y en el descontentamiento. Siempre hay algo por lo que nos quejamos. Siempre hay algo por lo que nos sentimos insatisfechos. De allí que Eclesiastés 1:8 dice que nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Por qué es importante el contentamiento? Porque te hará caminar firme en el Señor. ¿Cómo podemos tener contentamiento? Hay 3 recordatorios importantes. 1. Para que tu vida experimente contentamiento, debes recordar que Dios es proveedor en medio de nuestras necesidades. Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No caigan en ansiedad, en preocupación, diciendo ¿qué comeremos, beberemos o vestiremos? Porque vuestro Padre sabe de vuestras necesidades. Por el contrario, busca primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, y todas estas necesidades serán añadidas. Para que experimentes contentamiento, tendrás que creer en un Dios proveedor. Para que experimentes contentamiento, tendrás que entender que tú y yo solo somos mayordomos de los bienes que tenemos. Todo lo que tú y yo tenemos es pertenencia de Dios. Hay un solo dueño y ese es Dios. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y los que en él habitan. Somos llamados a cuidar de lo que le pertenece a otro, a Dios. Un día nos iremos de aquí y no nos llevaremos nada, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El primer recordatorio es que tengas en cuenta que Dios es proveedor. El segundo recordatorio, somos mayordomos. El tercero, no pongas tu esperanza y felicidad en los bienes materiales. Jesús dijo: mirad, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por lo tanto, entonces, recuerda, no pongas tu esperanza en los bienes materiales. Y en cuarto lugar, para que experimentes el contentamiento, bendice con la bendición que recibes del Señor. Recuerda que la generosidad tiene que ser una constante en la vida de un cristiano, sea que tengas mucho, poco o aún en la necesidad. Por eso dice la Biblia que el generoso en su generosidad será prosperado. Isaías 32:8. Aprendamos a vivir en abundancia y en escasez. Y en toda circunstancia entendamos que la Biblia nos llama al contentamiento. Alguien dijo esto: es bueno tener aire acondicionado, pero también es bueno tener un buen abanico. Jesús, siendo rico y dueño de todo, se hizo pobre y vivió dentro de las limitaciones y la escasez. No tuvo ni siquiera dónde recostar su cabeza, pero vivió en el contentamiento de la voluntad del Padre. Vivir en contentamiento te ayudará a caminar firme en el Señor. ¿Cuál es el propósito de caminar firmes? El versículo 13 lo dice. Estamos viendo 1 Tesalonicenses 3:13. Y el propósito es este: para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Este es el propósito de andar firmes, ser irreprensibles, andar en santidad, sabiendo que Cristo viene pronto. Firmes a pesar de las tribulaciones, firmes a pesar de las acechanzas del tentador, firmes a pesar de la necesidad y aflicción. Esta entonces es la palabra imperativa. Hermano, como entonces el título de la vieja película, retroceder nunca, rendirse jamás. Por lo tanto, el llamado es a caminar firmes.
en medio de la tribulación, en medio de las acechanzas del tentador y en medio de la necesidad y la aflicción. Pon tu mirada en el Señor para que puedas cada día andar firme en Él y no pretender tirar la toalla ni claudicar de tu confianza en el Señor. Le rogaría, por favor, que me acompañe en esta oración. Allí en el lugar donde usted se encuentra, creo que este es un buen momento para examinarnos, para poder evaluar nuestro cristianismo. ¿Ha sido usted una persona que ha andado en la inconstancia, en la inestabilidad y como consecuencia en la inmadurez? ¿O ha sido un cristiano, discípulo de Cristo, que se mantiene firme a pesar de los momentos críticos y difíciles? Ese es el llamado de Dios, camina firme. Y si tú eres consciente que en algo defraudaste o fallaste a Dios, y sabes que en lugar de caminar firme has comenzado a doblegar tu fe y a ir por rumbos que no son los de Dios, vuélvete a Él. Nunca es tarde para volverse a Dios. Y si necesitas decirle, Dios, quiero caminar firme de aquí en adelante, ayúdame, entonces eleva tu oración y súplica al Señor. Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí juntos a través de esta plataforma. Vivimos momentos difíciles, pero concédenos caminar firmes a pesar de las tribulaciones, firmes a pesar de las acechanzas del tentador y firmes a pesar de la necesidad y aflicción. Danos de tu fuerza, danos de tu ayuda, susténtanos y guárdanos en ti, para mantenernos irreprensibles y en santidad ante el pronto retorno de Cristo. Gracias. Hoy nos has hablado, hoy nos haces el llamado a andar firmes en ti. Que así sea, Señor. Bendice a aquellos que han hecho esta oración y ayúdales, venga lo que venga y pase lo que pase, a mantenerse fieles a ti, Señor. Oramos así con gratitud, dando alabanza y honra a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, iglesia, firmes en el Señor. Dios le bendiga y le guarde. Después de haber escuchado la palabra del Señor, creo que usted y yo estamos dispuestos a poder seguir adorando a nuestro Dios. Permítame leer parte de la palabra de Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe de que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Yo creo que esta es una promesa no solo para los judíos que estuvieron en el desierto, sino para usted y para mí, que a pesar de la escasez, Dios siempre ha sido fiel. Y creo que usted está disfrutando de esa bendición. Este es el momento en que usted se debe acordar de su Dios y darle de sus diezmos y de sus ofrendas. ¿Ok? Vamos a tener una palabra de oración. Permítame dirigirle en este momento. Padre, gracias, porque en medio de todas las circunstancias que hemos estado viviendo, en medio de esta situación mundial y tal vez en nuestro país y en nuestra casa también, Señor, a pesar de todo ello, tú has sido fiel. A pesar de todo lo vivido, Señor, hemos seguido viendo pan sobre nuestra mesa, un vestido que nos ha cubierto. Rogamos, Señor, que nuestro corazón sea agradecido, que nuestro corazón no olvide las bendiciones que tú nos has dado. Y que tú permitas, Señor, que nuestro corazón en adoración a ti podamos ser fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo. Rogamos tu bendición, Señor, y tu amor para con nosotros. Bendícenos, sigue bendiciéndonos. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Usted y yo
Vamos a participar de este tiempo. En un momento aparecerán los números de cuenta. Hágalo con la libertad del Señor. Recuerde que no es esto una obligación. Esto es un compromiso entre usted y Dios. Que Dios le bendiga. Ahora, mis queridos hermanos, queremos de que usted preste la debida atención para estos anuncios que van a pasar. Recuerde que esta es nuestra vida de iglesia y usted tiene que participar en ello. Tome usted la debida atención. Que Dios le bendiga. Muy buenos días. Esta es nuestra vida de iglesia. Veamos con atención los siguientes anuncios. No se los pierda. Ofrenda misionera. Cada último domingo del mes estaremos recogiendo nuestra ofrenda misionera. Tome nota de las cuentas, participemos. Y el domingo 23 de agosto estaremos dando inicio al curso magistral intensivo de Epístolas Universales. Anótese y participe de este curso. Y en Diálogos de Confianza, la automedicación, un tema muy importante a saber, este martes 11 de agosto a las 7 de la noche. No se lo pierda. Celebre con nosotros el Día del Niño, este domingo 16 con niños de entre 3 y 13 años. Esperamos su participación. Gracias por haber tomado en cuenta cada uno de estos anuncios. Recuerde que somos una sola iglesia. Permanezcamos siempre así. Dios le bendiga. Gracias, mis queridos hermanos, por haber estado este día acompañando, adorando al Señor, escuchando su palabra, reflexionando en ella. Ha sido un tiempo realmente de regocijo. Esperamos de que usted igualmente en su casa, junto con su familia, lo haya hecho así. Domingo a domingo estamos alabando al Señor. No se desconecte. Que Dios le bendiga de todo corazón y alabado sea nuestro Dios.